estamos ya esta tarde en compañía del señor Daniel Oliva, socio de la consultora PwC, sobre un tema que es muy importante. Ustedes saben que la norma 29720, la ley 29720, está en vigencia de hace un par de años y es esta disposición que estipula que varias empresas, unidades productivas que no cotizan en bolsa y que antes no brindaban información financiera, patrimonial contable al mercado de valores, pues ahora sí lo tengan que hacer. En su momento, esta norma causó cierta recelo, dudas, porque no se entendía por qué razón una empresa que no cotizaba y por tanto no era de carácter público, tenía que brindar información de carácter reservado, ¿no es cierto? Se mencionaba el tema de la transparencia, habían argumentos a favor y en contra. Lo cierto es que quizá vale la pena, a 2 años de la vigencia de esta norma, preguntarnos si esta cumple con su propósito y cuál es finalmente el mismo. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cuál sería la respuesta a esa inquietud? ¿Tiene sentido haber sacado esta norma? ¿Ha beneficiado al mercado? ¿Ha generado elementos positivos? Pienso que hubieron algunos otros factores que estuvieron involucrados también con la emisión de la norma, que no fueron del todo analizados y vistos, sino la parte que más tuvo revuelo y tanto más de controversia fue alrededor de exponer información que empresas que habían decidido hacerlas privadas y confidenciales, ¿no? Que fue el punto diametral en el cual se orientaron las críticas en su momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Después de esas críticas iniciales y que generó toda una revisión en el Ministerio de Economía y en el Congreso, la ley siguió su vigencia y las empresas tuvieron que ir adaptándose a la ley, pero eso sí se hizo de forma gradual, porque el regulador lo que no quiso hacer es, señores, empresas privadas, vayamos todos de porrazo, ¿no? En una transformación de la forma en la que preparan estados financieros. Y ahí quiero ir un pasito atrás por, digamos, ¿qué es lo que trae esta ley? Esta ley trae una obligación o crea una obligación para las empresas privadas a hacer 3 cosas. Primero, a ser auditadas. Segundo, a que la preparación de los estados financieros que se someten a la auditoría se prepare de acuerdo con estándares internacionales, que ya lo hace diferente de lo que acostumbradamente se hacía en el país. Y tercero, que toda esa información pueda ser accesible público para cualquiera que vaya y paga una tasa y pide la información de una empresa privada. La pregunta inicial que quería hacerte justamente, Daniel, si eso tiene sentido. O sea, una empresa que no tiene, digamos, que no levanta fondos del público, que no cotiza, ¿tiene sentido que exhiba su información privada? Ahora, en el marco, yo creo que una de las cosas interesantes que hacer es el benchmark con los demás países. Y existen países donde la calidad de información financiera es algo que se privilegia y el hecho de que sea transparente la información financiera y la gestión. Pero otro paréntesis ahí, porque creo que es importante el que nos entendamos, porque finalmente esas empresas, las que no cotizan en bolsa, hacen pública su información, o digamos, entre comillas, la comparten en el momento en que la SUNAT los fiscaliza, los controla, y cuando quieren ir al sistema financiero, lo mismo. Un banco solicita esa información al detalle, al mínimo detalle. La pregunta es, ¿alguien más tiene que conocerla? No, la diferencia con esto está en que, y justamente el propósito de la ley era fortalecer el mercado de capitales. O sea, ¿qué se entiende con esto? Correcto. Yo voy a tratar de, las empresas que ya están supervisadas por la SMB, pues esas empresas preparan estados financieros de acuerdo con estándares internacionales, son públicos. Estas no, aún no. Pero Perú, economía emergente, con cada vez mayor posibilidad de atraer inversionistas, la idea es hacer más sólida la forma de preparar la información financiera. Y esto es un tanto de preparo, empresa importante, porque esto aplica solamente para empresas que superan cierto nivel de volumen de ventas. Por ejemplo, ¿cuál es el corte? ¿Te recuerdas? Como 11 millones de soles, algo así. De 11 millones de soles para arriba son los que están obligados los que están obligados a hacer estas 3 cosas. Adecuación a los estándares internacionales
y hacerlos públicos, ¿no? Entonces, pero hay un rango menor, ¿no es cierto? Una empresa que factura o vende más de 1 o 2 millones de soles hasta ese otro rango también. ¿Qué otras obligaciones tiene? Esas otras empresas, digamos, si yo tengo mi negocio de consultoría y vendo 4 millones de soles al año, no voy a estar requerido ni a ser auditado, ni a preparar estándares internacionales, ni a hacer pública mi información. Esta se rige de acuerdo con la regla ordinaria para cualquier empresa en el país, que es básicamente una contabilidad que persigue los criterios tributarios, de cumplimiento con impuesto a la renta, el IGB, y hasta ahí queda su ámbito de obligación. No varía su condición respecto a lo anterior. No varía el su tema condición. Son las empresas que están encima de los 11 millones. Encima de los 11 millones de soles, y para eso se estableció una gradualidad, ¿no? Entonces, primero vamos con las más grandes, con las mayores a 100 millones de soles, después vayamos con los de 50. Y va bajando. Y vamos bajando, y eso se ha ido periódicamente efectuando. Y yo te mencionaba, Mario, el tema de por qué es necesario hacer esto y por qué nosotros pensamos que puede ser valioso. Primero, el mundo tiende hacia eso. Segundo, el Perú, como una economía emergente y cada vez atrayendo más capacidad de inversionistas extranjeros. Tiene que ir preparándose a ese esquema global, que es un esquema global. Exactamente, y muchas veces, y el año pasado, recordemos, fue un año histórico en cuanto a emisiones de deuda y a salida de empresas peruanas al mercado de capitales, y estas empresas tienen atrás algunos otros jugadores que son economías o empresas emergentes también, que el siguiente paso será o hago un IPO en una bolsa extranjera, hago una oferta inicial en la bolsa peruana, o salgo a captar fondeos del mercado. Entonces, te tengo que ir preparando para eso. Me parece perfecto, ahí se explica ese nivel de exigencia. Ahora, vuelvo a la consulta inicial, vistos 2 años atrás. ¿Cuál es tu balance del funcionamiento de la norma? ¿Qué dicen? Bueno, no voy a pedirte datos, pero ¿qué dicen los clientes tan importantes como los que tiene PwC? ¿Qué dice el mercado de la aplicación de la norma? Yo creo que el mercado se ha ido acostumbrando, en principio, y como todo nuevo requerimiento, primero genera una suerte de resistencia y después empieza ya la fase de reflexión en la que empiezo a decir, ¿qué utilidades tiene esto? Yo considero que en el tiempo las empresas le han encontrado utilidad. ¿Por qué? Porque más allá de la exigencia, y quiero salirme del tema de si es o no público, o si se expone o no públicamente, sino al hecho de preparar sus estados financieros bajo estándares internacionales. Globales, ¿qué es el principal argumento? Eso los ayuda primero a que los estados financieros reflejen de mejor medida la realidad económica y el hecho económico de sus negocios. Entonces, está comprobado, está comprobado con un estado financiero bajo NIF, bajo norma internacional, estándar internacional, está más pegado a la naturaleza de un negocio que un estado financiero que se prepara, por ejemplo, para fines tributarios. Por decirte, un activo fijo, yo compro una máquina el día de hoy y para fines tributarios lo deprecio en 10 años. Así es. Sin hacer un análisis de que efectivamente eso me va a durar tal vez 4, 5 o tal vez 15 o 20 o 25 en una economía peruana que tratamos de maximizar el uso de nuestros activos. Los activos, obvio. Entonces, bajo NIF yo tengo que depreciar en 18 años, que es la vida útil que yo espero que tenga ese activo. De esa forma, los resultados del periodo están reflejando de forma más apropiada el hecho subyacente económico que está en eso, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas han entendido que en principio esto le va a dar una cara más cercana a la realidad y segundo, va a ayudarlos también en preparar su información interna y procedimientos internos para poder sustentar toda una contabilidad y una preparación de estados financieros en estándar internacional. Y me imagino que hay una utilidad tercera que es importantísima, que si eso lo hacen 1 o 2 años, pueden tranquilamente a partir del 3er año inmediatamente salir a capitalizarse en el mercado local o en el mercado extranjero. Digamos, es el beneficio final que también es importante. No, definitivamente, y ese es, digamos, el punto clave de por qué las empresas podrían entender que esto es un punto positivo para ellos. En principio, como dijiste, las empresas se van al mercado de capitales y ya van a estar listas con un set de estados financieros que diga, oye, yo me puedo comparar en este momento con si yo soy constructora, pues me comparo con una constructora de Sudáfrica
o de Hong Kong y vamos a o de estar Brasil. hablando el mismo lenguaje, hablamos el mismo lenguaje. Nuestras inversiones van a manejarse bajo los mismos criterios y el tema de los activos van a tener determinada forma de ser evaluados. Exactamente. ¿No? Y no olvidemos que uno de los riesgos que evalúa cualquier inversionista, dentro del riesgo país, el riesgo de performance, un riesgo es de la calidad de la información financiera. Así es. En la medida que la calidad de la información financiera sea un tanto más probada, ¿no? O más comparable, ese nivel de riesgo va a disminuir. Es el beneficio, como el beneficio que se tiene al certificar. Nosotros las certificaciones de calidad, las certificaciones que existen hace muchos años, en realidad esta es una suerte de hipercertificación a nivel financiera con la norma NIF. Daniel, te agradezco muchísimo. Creo que es un concepto bien interesante. Esta norma obviamente va a seguir su aplicación. Y imaginamos que, digamos, su aplicación en el mercado también va a ir decantando, va a ir percolando. Y no deja de ser importante para empresas de determinado nivel que esto se trabaje de esa manera. Y por supuesto ya vendrás a contarnos cómo viene evolucionando esa norma. Encantado, Daniel. Mario. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Mucha suerte. Nos vamos a la pausa y seguimos con la segunda entrevista. Ya volvemos.